Ten Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Les saluda Manuel Ayes desde la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón, saludándolos de nuevo en su casa. Un programa donde la palabra ocupa el punto más alto de nuestra pirámide desde los aspectos de la literatura, la pedagogía y la lingüística. El día de hoy, en Taller de la Palabra, la profesora Maura Flores nos estará hablando de algunas de las técnicas importantes para lograr el mayor desarrollo dentro de las actividades académicas. Habrá ciertas recomendaciones y conclusiones. Y en Novedades del Español, la profesora Litza Solís nos tiene para hoy dos nuevas palabras: jeroglífico y pictograma. Las hemos escuchado siempre. No se mueva para ver cuál es el origen de ellas y conocerlas mejor y así ampliar nuestro universo. En Café Literario, la profesora Brenda Herrera estará junto a María Eugenia Ramos, escritora de narrativa y poesía, que está con nosotros para hablarnos de Una cierta nostalgia, un libro de cuentos que ha sido muy bien recibido por la crítica y que, debo decirles, es de mucho valor literario. Les recomiendo a todos que vayan a comprarlo, que lo tengan con ustedes, porque es una de aquellas obras en la literatura hondureña que quedan para siempre. El 14 de febrero habrá una presentación del libro en el CCET, Centro Cultural España Tegucigalpa. Espero que todos ustedes puedan estar ahí. Y en Salgamos de Duda, la profesora Gelsi Milla y la estudiante Cecia Espinal estarán dando respuesta a todas esas preguntas que han recogido a lo largo de la semana en nuestra página de Facebook y en nuestro correo, que aparecerán a continuación en pantalla. Los invito a que nos sigan escribiendo sus comentarios, sus sugerencias y cualquier cosa que quieran, porque esa es su casa, es su espacio. Este es el segmento más suyo. Vamos a ver a continuación un adelanto de esas preguntas que tenemos para el día de hoy. Las preguntas actúan como generadoras y organizadoras del conocimiento, nos ayudan a reflexionar sobre el propio saber y el proceso de aprendizaje. Es por eso que en el segmento Salgamos de Dudas, junto con la profesora Gelsi Milla, estamos aquí para poder esclarecer sus dudas respecto a la lengua. Bienvenidos al segmento Salgamos de Dudas de su programa educativo y cultural Nuestra Lengua. Gracias por continuar en nuestra sintonía en este nuevo año 2017. Para el día de hoy, Cecia, tenemos tres preguntas, todas ellas muy interesantes. Y la primera de ellas es: ¿se debe escribir usando las comillas angulares o las inglesas? La siguiente pregunta es: ¿hay que escribir mayúscula después de los puntos suspensivos? La tercera pregunta es: ¿cuál es la forma adecuada? ¿Años 70 o años 70? Y en la sección Jugando con las Letras tenemos para ustedes un acertijo. Y este es: ¿en qué mes una niña parlanchina habla menos? Usted puede comentar la respuesta que usted considera correcta entrando a nuestra página de Facebook Nuestra Lengua TV Letras en la publicación del acertijo. Y también, Cecia, tenemos el premio para la primera persona que conteste acertadamente la respuesta a este acertijo. Tenemos el libro de poesía reunida de Óscar Acosta, así que a partir de este momento usted puede ingresar a nuestras redes sociales y contestar acertadamente la respuesta. Les invitamos a que continúen en sintonía de su programa Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde la Biblioteca Central Juan Antonio Medina Durón, ubicada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Estamos en el mes de febrero. Este mes representa para la educación nacional el inicio del año escolar. En los niveles prebásico, básico, medio y superior, es importante que todos los entes involucrados estemos motivados, desempeñemos nuestras funciones con mucha responsabilidad. El tema que he preparado para el día de hoy es la importancia de las técnicas de estudio. Ya que estamos comenzando el año escolar, es oportuno informar a los estudiantes qué son las técnicas de estudio, enumerar algunas y también comentar el objetivo que persiguen. Esta expresión tiene dos palabras que debemos saber identificar: el significado, técnica, que es la habilidad que debemos tener en una determinada actividad, y el estudio es el conocimiento que debemos obtener, por tanto la habilidad para obtener ese conocimiento. Cuando iniciamos el año escolar, siempre las primeras actividades que realizamos, principalmente en los niveles básico y medio, es hablar sobre las técnicas de estudio, pero lo más importante es la funcionalidad que tienen que tener en la vida académica.
Por lo general la concepción que se maneja o que el estudiante domina es estar frente a un libro o frente a los apuntes que de repente hace en sus clases, pero que debe de memorizar. Sin embargo, no tiene presente que esto de las técnicas de estudio va más allá de la memorización. Significa el razonamiento, el pensar, el comprender. Por tanto, es importante que reconozcamos todas esas habilidades o todas esas nosotros conocemos en el sistema como competencias o microhabilidades que debe de comprender o que debe de tener el estudiante cuando se somete a estas tareas de estudios o tareas académicas. La estadística nos dice actualmente que los estudiantes pues no alcanzan esos resultados satisfactorios y está asociado entonces a esos hábitos de estudio o a la puesta en práctica de las técnicas, ya que las técnicas de estudio, para mencionar algunas, podemos hablar de 4 pilares fundamentales de las técnicas de estudio. Me refiero a la lectura. La lectura es una actividad o es una acción que está presente siempre en las actividades académicas. El subrayado, cómo se debe de subrayar, y también el esquema, que es importante realizarlo para poder comprender, y otro de los pilares que puedo mencionar es el resumen. Por tanto, estas técnicas sí se aplican en las actividades, pero hay que enseñarlas primero. El docente tiene la responsabilidad de enseñarlas para que el alumno las pueda aprender y por tanto las pueda aplicar, y de esa forma algunos factores como como el factor, por ejemplo, de los desempeños bajos, o también otro de los factores importantes que siempre está en los informes de rendimiento escolar es el fracaso escolar. ¿Por qué se da el fracaso escolar? Porque el estudiante todavía no ha interiorizado lo que significa estudiar, cómo usar los materiales, y que está asociado más allá de la memorización, el hecho de comprender, de obtener un pensamiento crítico sobre todo lo que lee. Es así que invito a todos los que estamos, ¿verdad?, como responsables en estos procesos de formación, a que podamos enseñar técnicas de estudio para que los estudiantes tengan mejores resultados. Queremos enfatizar en este segmento que las técnicas de estudio siempre giran en torno a la noción de orden y constancia y creación de hábitos que permiten al estudiante actuar de manera más rápida y obtener una mejor preparación frente a determinadas tareas asignadas. Cuando se le pregunta a un estudiante cuál es el objetivo de ingresar a un centro educativo, dice obtener conocimiento. Pero para obtener el conocimiento tenemos que pasar por la lectura, donde la lectura es una herramienta fundamental para obtener esos conocimientos. Y aquí es un pilar fundamental en las técnicas de estudio. La lectura que debemos enfatizar no es en la mera decodificación, sino que en la comprensión, que el alumno, además de tener una corrección, dicción, fluidez en la lectura, sea capaz de entender aquello que está leyendo. Entonces, un pilar fundamental es la lectura. Otro de los pilares considerados es el subrayado. Aprender a subrayar un texto es algo que toma tiempo, pero subrayar es aprender a discriminar lo esencial de lo superficial, lo importante, de lo secundario. De lo que se trata es enseñar qué palabras son las que realmente importan, cuáles son las palabras claves del texto para que sean estas las que se utilicen de cara al estudio. Por tanto, ustedes pueden observar en este momento un ejemplo de subrayado, cómo el estudiante lo debe de realizar identificando esas palabras claves, y que esas palabras claves son las que están cargadas de conocimiento. Otro de los pilares es el esquema. El esquema representa o implica
para el alumno cierta garantía de que está comprendiendo el texto que ha tomado. Es importante también que hay diferentes formas de trabajar un esquema. Lo puede hacer en el esquema de cajas, en el esquema de numeración, que el más sencillo es el de numerar. Por ejemplo, vemos en pantalla como el numeral 1 tiene un aspecto importante, pero que este aspecto importante se desprenden otros aspectos secundarios si los podemos considerar. Y por último, ¿verdad? Otro pilar fundamental, porque estoy hablando de 4 pilares, porque técnicas de estudios hay una gran cantidad y cada una de ellas se van a adecuar al área de conocimiento y también a las habilidades que tengan estos estudiantes, a las inteligencias. Hay personas que son más visuales, hay personas que aprenden con lista de palabras, otros que son más gráficos. Pero otro de los pilares fundamentales es el resumen. Posiblemente sea una de las técnicas más complejas, porque el resumen también apunta a otra competencia. Además de estar presente como una actividad de la lectura, también es otra actividad de la escritura, porque permite trabajar la expresión escrita, la elaboración de un texto en el que, además de estar presentes las palabras claves, también se preocupa por una claridad en la exposición, así como una adecuación y coherencia al texto resumido. Y recordemos que para trabajar un texto deben de conocer los lineamientos. Una técnica debe de conocer conceptualmente para que después pueda aplicar, ¿verdad? En qué consiste, cuáles son los pasos que sigue y cuál es la estrategia para poderla trabajar. Es decir, que hay cantidad de técnicas, pero he hablado de 4 que las considero fundamentales y que deben de estar trabajándose de manera sistemática y constante para que el estudiante pueda adquirir la habilidad. Y esta frase que encontré en un artículo me llama mucho la atención y la quiero compartir, que dice que todo se puede aprender, pero si todo se debe enseñar. Es decir, que en la medida que aprendemos es porque lo hemos enseñado. Tenemos aquí estas 4, quizás en otros segmentos podemos dar a conocer más técnicas de estudios y les pueda apoyar en sus conocimientos o para aprovechar el conocimiento durante este año escolar. Cuando hablamos de técnicas de estudio nos referimos a esa variedad de estrategias que he mencionado que puede ayudar al estudiante a obtener mejores resultados. Y estas técnicas se pueden aplicar a todos los niveles, prebásico, básico, medio y superior. Por tanto, invito a los estudiantes a que practiquen para que obtengan mejores resultados en este año escolar 2017. Siga con nosotros en el programa Nuestra Lengua. Hola queridos amigos, siempre es un gusto compartir con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras jeroglífico y pictograma. Los jeroglíficos fueron usados por los egipcios durante más de 3.600 años. Constituían una forma de escritura monumental y religiosa que se usaba en las paredes de templos y tumbas, así como en papiros. Durante los más de 3 milenios que fueron utilizados, los egipcios inventaron cerca de 6.900 signos. Veamos a continuación la historia y etimología de la palabra jeroglífico. El término jeroglífico tiene su origen en 2 palabras griegas, hieros, que significa sagrado, y glifein, que significa cincelar, grabar. La traducción griega de las palabras con que los propios egipcios denominaban su sistema de escritura, es decir, las palabras de Dios.
Apenas los sacerdotes, los miembros de la realeza, los altos cargos y los escribas conocían el arte de leer y escribir valiéndose de esas señales sagradas. La escritura jeroglífica constituyó probablemente el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo y era utilizada principalmente para inscripciones oficiales en las paredes de templos y tumbas. Con el tiempo evolucionó hacia las formas más simples, como el hierático, una variante más cursiva que se podía pintar en papiros o placas de barro, y aún más tarde, y debido a la creciente influencia griega en el cercano oriente, la escritura evolucionó hacia el demótico, fase en la que los jeroglíficos primigenios figuran bastante estilizados, produciéndose la inclusión de algunos signos griegos en la escritura. Un jeroglífico es cada uno de los signos gráficos del sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Proviene del desusado término hieroglífico, este del latín tardío, hieroglyphicus, y este del griego hieroglíficos, de hieros, sagrado, y glifein, cincelar, grabar. Las denominaciones hiéroglyphique y hiéroglyphe en francés, equivalentes a jeroglífico y jeroglifo, se deben al lingüista francés Jean-François Champollion, que fue quien logró descifrar los jeroglíficos egipcios. También por similitud son llamados jeroglíficos a cada uno de los signos o glifos que conforman la escritura de algunas antiguas civilizaciones, como la maya o los hititas, que representaban las palabras mediante figuras o símbolos, ideogramas, logogramas o pictogramas, y no con signos fonéticos o alfabéticos. Durante el Renacimiento, un jeroglífico era una representación artística de una idea esotérica. Por extensión, también se aplica a cualquier escritura de difícil interpretación o al pasatiempo que contiene un acertijo a través de figuras. La escritura pictográfica es una forma de comunicación que se remonta al período neolítico, donde el hombre representaba ideas y objetos por medio de dibujos sobre placas de piedra. La escritura en piedra es la primera manifestación de la escritura gráfica y se caracteriza porque cada signo del código gráfico equivale a una frase o enunciado completo. Veamos a continuación los datos etimológicos y semánticos que encontramos sobre el vocablo pictograma. La palabra pictograma es un neologismo híbrido formado de los siguientes elementos. Picto, que viene del latín pintus, que significa pintado, participio del verbo pingere, que significa pintar. Esta palabra está asociada con la raíz indoeuropea peig o peik, que significa marcar. El otro elemento es grama, de origen griego, que significa escrito o trazado. Esta palabra está relacionada con el verbo graphein, que significa escribir, el cual encontramos en las palabras bolígrafo, gramática, mecanografía, monografía, etc. Un pictograma es un signo icónico, dibujado y no lingüístico, que representa figurativamente, de forma más o menos realista, un objeto real o significado. En agrupaciones es precursor o antecedente de los sistemas de escritura propiamente dichos. Las historietas o cómics y los chistes gráficos sin texto son también pictogramas.
se distinguen de los ideogramas en que estos son más esquemáticos, resumidos y abstractos. Los pictogramas son más concretos. En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje o información sobrepasando la barrera del lenguaje con el objetivo de informar o señalizar. Los documentos escritos son un elemento fundamental para el historiador, ya que informan directamente sobre los acontecimientos de una determinada época, las costumbres y formas de vida de un grupo cultural. La historia del hombre comienza con la escritura. Todo lo ocurrido antes se considera prehistoria. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento de Café Literario. Como siempre, nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el lugar perfecto donde rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la literatura, a la escritura. Y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada de la escritora María Eugenia Ramos. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo está? Gracias, profesora, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, empezando año, empezando nuevas lecturas, y me he encontrado con una cierta nostalgia, su más reciente publicación. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor realmente estar acá en este café literario compartiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. La escritora María Eugenia Ramos acaba de publicar este libro, Una cierta nostalgia, que es una selección de relatos y del que conversaremos a continuación. Cuéntenos sobre esta obra y sobre usted. ¿Usted se considera narrador en esencia, poeta, ensayista? Bueno, yo soy una escritora poco prolífica, realmente. Y en algunas ocasiones me encuentro con personas que me reclaman porque me dicen que cómo es posible que con pocos libros me considere escritora. Bueno, entonces he tenido la fortuna de que esos libros han sido bien recibidos. Tengo un libro de poesía que fue muy bien recibido en su momento, cuando fue publicado en 1989. Y tengo este libro de narrativa, Una cierta nostalgia, que por cierto no es una publicación reciente porque ya es la 6ª edición. Pero he tenido esa suerte de que a lo largo de los años ha sido bien acogido. Inicialmente, pues quizá, y eso lo dice el escritor sanpedrano Gustavo Campos en un comentario crítico que escribió sobre la obra. Él comenta que es lamentable que en algunos casos en nuestro país hay silencio sobre ciertas obras, sobre ciertos autores y sobre todo sobre autoras, hay silencio. Mi libro, sin embargo, logró trascender eso, y para mí lo mejor de todo es que he logrado superar la prueba del tiempo y que las nuevas generaciones lo están acogiendo muy bien. Eso me satisface mucho y me hace pensar que de repente sí soy escritora. Claro que sí. Es un libro precioso. Lo he terminado y me encantó, y además me gustó mucho el título. ¿Cómo eligió ese título tan bonito? ¿Cómo hace usted para elegir los títulos? El título es el título de un cuento que es el final de la obra, y es un cuento que para mí representa mucho porque fue escrito en memoria de mi padre. Mi padre acababa de fallecer y en aquel momento se abrió un concurso de cuento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dedicado al bicentenario de Francisco Morazán. Recuerdo que el muy recordado don Ramón Oquelí, muy querido también acá en la Universidad Pedagógica Nacional, fue el organizador de ese concurso literario, y yo gané el primer lugar en la rama de cuento con ese cuento, Una cierta nostalgia. Entonces, cuando yo armé este libro, o sea, lo armé con los cuentos que había ido escribiendo a lo largo de varios años, me di cuenta de que la palabra nostalgia era lo que más se aproximaba a lo que contenía el libro, era la esencia del libro, la nostalgia. Por eso fue que decidí ponerle ese nombre al libro. Es precioso, es precioso. El libro tiene varios cuentos y además está ilustrado. Unas muy bonitas ilustraciones de Ezequiel Padilla.
¿Cómo llegan estas ilustraciones a su libro? Cuéntenos. Pues este libro, por eso es que decimos que es una 6ª edición, aunque en realidad sería la 5ª como libro, pero la primera edición fue apareció en el suplemento literario que dirigía don Óscar Acosta en el diario El Heraldo, Hondulibros. Sí, me acuerdo. Entonces, para esa edición, Ezequiel Padilla espontáneamente me dijo, yo quiero ilustrarte ese libro. Y obviamente que eso era pues un enorme honor, no le iba a decir que no. Y así fue como aparecieron esas ilustraciones, que él muy generosamente pues me regaló y me dijo, no, estas ilustraciones son tuyas, me dice, haz con ellas lo que querrás. Era un hombre sumamente generoso, Ezequiel, con su trabajo. Y claro, le dan un toque diferente a la mayoría de los libros. Esta edición está muy bonita, muy bien cuidada. Usted me contaba que usted personalmente había trabajado en ella. Sí, la trabajamos en conjunto en realidad con la editorial Guaymuras, y yo quiero hacer un paréntesis para agradecer a la editorial Guaymuras porque en Honduras sigue siendo difícil la tarea de publicar. Y Guaymuras muy generosamente me abrió las puertas y me dio facilidades para que este libro pudiera publicarse. Y bueno, me dieron su sello editorial y me permitieron que yo colaborara con ellos en el proceso de edición. Pero sí quiero agradecerles, y particularmente a su directora Isolda Arita, porque ella me lo revisó. O sea, yo soy editora profesional, pero cuando uno escribe y las personas que me están escuchando y que escriben saben que pasa eso. Cuando uno mismo escribe, se le van cosas, se le van errores de los que no se da cuenta. Sí. Ya puede tener muchísimos años de experiencia y se le van a ir cosas. Se necesita que otro ojo, una persona que lee y que sea acuciosa, vea esos detalles. Y Isolda me señaló varios detalles, y así es que yo le agradezco su aporte, su contribución a esta edición de la obra. Sí, está muy bonita. A mí en lo particular me gusta la edición en general, los tamaños de las letras, hasta el olor. No hay lector que no lea un libro, ¿se ha fijado? Así es, sí. Yo me esforcé por eso, porque, como le digo, mi trabajo fundamental ha sido en edición y comunicación, y yo amo a los libros. Los libros son los que me han abierto muchísimas puertas que de otro modo no se hubieran abierto, pues, porque yo soy una persona que inclusive, aunque tengo estudios universitarios, no cumplí con la formalidad del título. Y sin embargo, siempre he tenido trabajos que me han permitido ganarme la vida decorosamente, gracias a esa relación con los libros, que le agradezco a mi padre, pues, que me haya formado desde niña en el mundo de los libros. Sí, eso es indispensable. Y le quiero preguntar algo. ¿Cómo es el proceso creador en usted? ¿Cómo redacta un cuento? ¿Cómo construye un cuento? ¿Cómo aflora un cuento en usted? Conversando hace poco con Manuel Ayes Callejas, yo le decía que a mí me gusta dormir y que tengo una buena excusa para dormir, y es que cuando duermo estoy creando. ¿Sí? La mayoría de mis cuentos provienen de sueños que yo tengo, y cuando despierto, obviamente no son literalmente, no son una transcripción literal del sueño. ¿Qué más quisiera? A veces digo yo, si yo tuviera una máquina, si hubiera inventado esa máquina con la que nos conectáramos y se grabara el sueño, le aseguro que ya sería una escritora de otra talla. Pero sí, realmente la mayoría de mis cuentos vienen de los sueños. Pero también otra cosa que hablábamos con Manuel Ayes también es el hecho de que no podemos sustraernos a la realidad que nos circunda. Yo, por ejemplo, huyo totalmente del realismo como tal, ¿verdad? Duro. De la anécdota, o sea, huyo de la anécdota, pero es una realidad de la que no podemos escapar, ¿verdad? Es decir, nuestros sueños se mezclan con pesadillas. Porque nuestra vida, nuestra realidad es eso, es una pesadilla, y sobre todo en el momento histórico que Honduras está viviendo, eso es. Yo creo que por eso es que este libro ha logrado trascender la prueba del tiempo, precisamente por eso, porque cuando las personas lo leen se dan cuenta, se pueden identificar, porque está hablando de cosas que son sueños, pero al mismo tiempo son parte de la vida nuestra y de esa pesadilla que es la vida nuestra en este momento. Y me parece interesante que no olvide los sueños. Yo sueño y al día siguiente no recuerdo nada, ni un ápice. No siempre, pero me pasa que a veces sí los recuerdo. Pero qué maravilla que los pueda recordar y plasmarlos luego en cuentos. Y obviamente yo siempre destaco algo o repito algo que decía Virginia Woolf. Decía que una mujer para escribir necesita tener independencia económica e independencia emocional. Por supuesto. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales
soy mujer de tan pocos libros, soy una escritora de tan pocos libros, y es que a veces la lucha por la sobrevivencia diaria no permite que usted se enfoque en lo que debería estar escribiendo. Pero el hecho es que igualmente esa misma lucha por la sobrevivencia le da a uno la fuerza, de repente le da herramientas. Por ejemplo, el hecho de mi trabajo editorial me da herramientas, pues al mismo tiempo a la hora de escribir, ¿verdad? Entonces, y precisamente también trabajando como editora, recuerdo que ese libro tuve la oportunidad de terminarlo porque estuve en Bogotá recibiendo un curso de formación como editora. Y por las mañanas yo recibía mi curso, pero por las tardes tenía libre. Y por las tuve la fortuna de estar en un apartamento de gente, unos profesores universitarios que se iban a trabajar. Yo me quedaba sola en el apartamento trabajando. Así logré terminar ese libro realmente. Qué maravilloso. De esta colección de cuentos me gustaron todos, pero para elegir la muerte, es especial, es extraordinario. Pensé inmediatamente en Saramago, en las intermitencias de la muerte, y luego cuénteme, ¿esto también es fruto de un sueño? Porque es bellísimo este cuento. No, realmente para elegir la muerte no es un sueño. Y le cuento que tampoco, sí es interesante que usted me mencione a Saramago, porque es un autor, uno de mis autores favoritos, pero le soy sincera, no lo he leído todo de Saramago, y no he leído las intermitencias de la muerte. Y lo que sucede es que un poco, bueno, el tema de la muerte sí es, digamos, de alguna manera recurrente en mi trabajo, por un lado, y por otro lado está el tema de alguna manera, como decía Helen Umaña, es un homenaje a la figura del Che Guevara, que al final, a él es el personaje a quien se refiere al final, ¿verdad? Es decir, o sea, tenemos muchas formas de elegir la muerte y no tenemos necesariamente que identificarnos ideológicamente con el personaje, pero sí con esa vocación de servir, de que la vida tenga un propósito. Creo que al final es eso, que la vida tenga un propósito. Y me gusta la forma en que lo toca, el tema de la muerte, porque siempre es un tema difícil, es un tema que nadie quiere tomar, no quiere ni siquiera mencionar, pero aquí está tan bonito, está bien abordado, que puede ser incluso ligero, es un tema ligero, como nadie piensa en elegir la muerte, pero en el tema aquí me gusta cómo lo plantea. Y el recorrido que hace por las diferentes muertes a lo largo de la historia es genial, es genial. Cuénteme de su visita a la Feria del Libro en Guadalajara. Sí, mire, pues yo por eso estoy tan agradecida con este pequeño libro, porque gracias a él el escritor Sergio Ramírez me incluyó en la antología centroamericana de cuento que publicó el Fondo de Cultura Económica en el año 2011. Creo que precisamente por el hecho de estar incluida en esa antología fue que un comité de editores, escritores, lectores alrededor de la FIL Guadalajara me seleccionó como una de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. O sea, fue un tremendo honor, porque compartí con escritores y escritoras pues que con una larga trayectoria, y ese ha sido hasta el momento es mi mayor logro literario. Y bueno, este año que acaba de pasar, el 2016, también me invitaron a la FIL Guadalajara, obviamente ya no como parte de ese programa, pues ese programa fue específicamente para los 25 años, para conmemorar los 25 años de la FIL Guadalajara. El año pasado la FIL Guadalajara cumplió 30 años y fue dedicado a escritores en esa década, de los treinteros se les llamó. Pero yo tuve la fortuna de que me invitaran también el año pasado, y bueno, es una maravilla, es la feria más importante del mundo iberoamericano, ¿verdad? Y una fiesta. Es una fiesta, y a mí lo que más me gusta es el hecho de que nos da la oportunidad a los escritores y escritoras de acercarnos a la gente. Particularmente nos llevan a visitar una preparatoria de Guadalajara, de un pueblo. A mí me tocó en esta ocasión en un pueblo cercano a Guadalajara, y es maravillosa la experiencia de hablar con muchachos y muchachas muy jóvenes y darse cuenta de que cómo nos parecemos, ¿verdad? O sea, cómo los pueblos estamos tan cercanos a pesar de la distancia geográfica. Así es. Y cuéntanos, próximo 14 de febrero, ¿habrá algo? Cuéntenos a la audiencia. Este 14 de febrero vamos a hacer el lanzamiento oficial de esta edición de Una cierta nostalgia en el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa.
Y voy a tener la fortuna de contar con la compañía de la escritora Jessica Sánchez y los escritores Carlton Brull, Gustavo Campos y Luis Fernando Lezama, que es un escritor joven que acaba de ganar un premio internacional de cuento. Y entonces voy a estar muy bien acompañada y yo les invito a que también nos acompañen en ese día, que vamos a celebrar la amistad y vamos a celebrar la literatura. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por estar en el Café Literario. Recomiendo ampliamente Una cierta nostalgia y que podamos disfrutarlo. Y nos vemos el 14 de febrero ahí, donde tenemos que estar. Hasta pronto. Bienvenidos al segmento Salgamos de Dudas, donde nuestro fin es ofrecerles una respuesta clara y objetiva a todas sus dudas respecto a la lengua. Para el día de hoy, Cecia, tenemos 3 preguntas que inicialmente se las planteamos en el adelanto del segmento. ¿Le parece si damos paso a la primera pregunta del día de hoy? Así es, profesora. Y es que nosotros utilizamos las comillas cuando queremos enmarcar un enunciado o una cita textual. Así es. También cuando vamos a hablar de una palabra en específico, las encerramos entre comillas. Asimismo, cuando queremos hacer énfasis en una palabra o una expresión impropia, que puede sonar vulgar, irónica o hasta sarcástica. Profesora, la primera pregunta es, ¿se debe escribir usando las comillas inglesas o las angulares? En español, Cecia, usamos 3 tipos de comillas. Tenemos las angulares, que son también llamadas latinas o españolas, y están también las inglesas y las simples. Sabemos que las comillas inglesas y las simples son las que se escriben en la parte de arriba del texto, ¿verdad? Y las comillas angulares se escriben en la parte central. Para dar respuesta a la pregunta si se deben escribir usando las comillas angulares o las inglesas, según la Real Academia Española, lo correcto es utilizar ambos tipos, ¿verdad? Ambos tipos son válidos y correctos en español, pero se recomienda que en los textos impresos y escritos utilicemos las comillas angulares debido a que las comillas inglesas son propias del idioma inglés. Pero, profesora, hay solamente un caso en el que podemos utilizar combinadas las comillas angulares y las inglesas. Sí, y este caso es cuando tenemos que escribir dobles comillas, ¿verdad? Sí. Inicialmente debemos utilizar las comillas angulares y encerrar el texto que sigue con las comillas inglesas. Exactamente, y esto ocurre cuando en un enunciado hacemos otro enunciado. Tenemos para ustedes un ejemplo muy claro que lo pueden leer con nosotros y este es: en los últimos días ha estado repitiendo la misma frase. Mi padre decía, nunca digas nunca, pero se equivocaba, se equivocaba. En los ordenadores de las computadoras, Cecia, las comillas que nos aparecen son las inglesas, pero si nosotros queremos utilizar las comillas angulares, las podemos buscar en la opción de insertar símbolo. Símbolo, así es. Así que no hay ningún problema, debemos utilizar ambos tipos de comillas, pero recordar que la Real Academia Española sugiere que las correctas sean las comillas angulares en cualquier tipo de texto que nosotros deseamos escribir. Siempre favoreciendo y dando prestigio a nuestra lengua, el español, utilizando las comillas españolas. Bien, profesora, la siguiente pregunta es: ¿hay que escribir mayúsculas después de los puntos suspensivos? El uso de mayúsculas después de los puntos suspensivos va a depender si estos cierran o no un enunciado. Si los puntos suspensivos cierran una oración, sabemos que a continuación debemos escribir la siguiente oración con letra inicial mayúscula, considerando que existe un punto, ¿verdad? Sí. Aunque sabemos que son los puntos suspensivos. Pero si los puntos suspensivos no cierran la frase o enunciado, la oración que continúa se debe escribir con letra inicial minúscula, considerando que fuese una coma la que estuviera ahí en lugar de los puntos suspensivos. Entonces esto va a depender si los puntos suspensivos cierran o no la oración. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Leyendo bien el enunciado, dándole la tonalidad adecuada. Así es, profesora. Los puntos suspensivos, les recordamos, son solamente 3. Es una falta ortográfica escribir solo 2 puntos o más de 3 puntos. Solamente son 3 los puntos suspensivos. Y estos tienen 2 funciones. Sirven para hacer un suspenso, como dice la misma... Para señalar una pausa. Exactamente. Dentro de la oración. O cuando queremos dejar algo inconcluso porque puede ser malsonante o muy pesado. Profesora, tenemos 2 ejemplos de 2 oraciones que pueden ser parecidas, pero tienen un significado muy diferente. Vamos a dar lectura entonces a continuación a estas 2 oraciones. Ustedes los pueden hacer junto con nosotros, las pueden apreciar en sus pantallas. La primera de ellas es: no sé si iré o no iré. Y la siguiente oración es: no sé si iré o no iré. Así es, son muy diferentes. ¿Por qué? En el primer caso hacemos una pausa, hacemos en suspenso, pero el emisor
inicia otra con una decisión y Así él es. decide que no irá. Y está con mayúscula porque es otra oración. Son dos oraciones completamente diferentes, por eso está Exactamente. en letra inicial mayúscula. Exactamente. Y en el segundo caso, hacemos una pausa en la misma oración que denota una duda. Está dudando respecto a si irá o no. Exactamente. Todavía no tiene la certeza, no hay una decisión como la anterior. Debemos de, como dijo la profesora, leer atentamente y saber cuál es el significado que quiere dar a entender cada una de las oraciones con puntos suspensivos. También, profesora, las utilizamos cuando decimos refranes para poder dejar una enseñanza. Por ejemplo, nuestros padres suelen decirnos, ya sabes, camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Pero deja los puntos suspensivos para que nosotros podamos dar respuesta. Para que podamos terminar el refrán. Exactamente, completarlo. Profesora, la siguiente pregunta y la última es, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Años 70 o años 70? Esta pregunta es bastante sencilla, Cecia, pero siempre solemos tener dudas respecto al uso del apóstrofo. Sí. Pero lo correcto es escribir años 70 sin el apóstrofo, porque el apóstrofo siempre estamos hablando de que es propio de otro idioma, es propio del inglés. Esto solamente puede ser posible en el idioma inglés, menos en nuestro idioma español. El uso del apóstrofo para que podamos nosotros identificar el plural o el singular siempre se va a tomar en cuenta dependiendo del contexto en que se encuentre la cifra. Entonces debemos de prestar mucha atención al contexto en el cual se encuentra ubicada esta cifra para poder entender si estamos hablando de singular o de plural. En sus pantallas podemos observar 3 oraciones. 2 de ellas tienen una X en roja, significa que son las no recomendadas porque tienen un apóstrofo y una S. Otro solamente tiene un apóstrofo que como mencionamos es propio del idioma inglés. Pero al final tenemos una respuesta con un cheque en color verde, que es lo correcto. Y es, últimamente solo escucho música de los años 70. Y comprende desde el año 70 hasta el año 79, una década. Profesora, pero como usted dijo, para poder denotar el singular o el plural tenemos otros 2 ejemplos. Y estos son, Motagua ganó la Copa de la Liga Nacional de Fútbol en el año 70. Vemos que dice en el año. El artículo es el que determina, ¿verdad? Exactamente, está en singular. Y en plural está, en los 70 o en los años 70 estaba de moda el pantalón de campana. Así es, entonces ahí estamos hablando de plural. Exactamente. No hay cómo perderse. Exactamente, profesora. Lo recomendable es los años 80, 90, 70. ¿Sí? Sin el apóstrofo. Sin el apóstrofo ni el S. Profesora, llegamos al final del programa. Al final del programa y del segmento también, pero falta algo. Falta la respuesta al acertijo. Sí, en la sección Jugando con las Letras. La pregunta que les planteamos es esta. ¿En qué mes una niña parlanchina habla menos? ¿En qué mes es, Cecia? Porque yo todavía no he dado cuál es esa respuesta correcta. Bueno, profesora, la respuesta es en febrero. ¿Y por qué en febrero? Porque febrero tiene 2 o 3 días menos que los demás, el resto de los meses. Que los restos de los meses. Entonces, porque febrero tiene menos días, la niña parlanchina habla menos. Es una respuesta muy lógica y felicitamos a la primera persona que comentó acertadamente la respuesta a este acertijo. Exactamente. Así que a esa persona, por la página de Facebook, le estaremos dando las indicaciones para poder reclamar su premio de poesía reunida del poeta hondureño Óscar Acosta. Así es, les invitamos a que continúen en sintonía de su programa Nuestra Lengua y que no se pierdan la próxima emisión. Estamos llegando al cierre del programa. Agradecemos a todos los que han formado parte desde aquí y desde allá de esta su casa, Nuestra Lengua. Agradecemos también a la escritora María Eugenia Ramos, quien sabe que aquí tiene su casa también, y los invito nuevamente a que compren el libro Una cierta nostalgia, un libro de cuentos muy profundos sobre la muerte, sobre temas muy hondos, clásicos de la literatura. Podrán encontrarse con él en la librería Guaymura y también el 14 de febrero en el Centro Cultural España en Tegucigalpa, que será la presentación del mismo, donde habrá otros escritores hondureños que estarán haciendo lecturas del libro. No se lo pierdan. Agradecemos a todos aquellos que nos han escrito también, los invito a que sigan haciéndolo cada día porque de eso alimentamos el segmento Salgamos de Dudas. Yo debo decirles que me despido por el momento, no sé si será para siempre, del programa, por otros asuntos que debo tratar de índole pedagógica, de índole universitaria. Agradezco a todos los que le han apoyado este segmento del poema,
a aquellos que escribieron, que lo sugirieron, a aquellos que les gustó todas esas declamaciones que hice precisamente para ustedes. Les abro un lugar en mi corazón, lo recordaré siempre, este largo proceso que llevé dentro de aquí, que fue muy ameno y que me enseñó muchas cosas, sobre todo a crecer y a amar con mayor profundidad la literatura, la lingüística y la pedagogía. Sin más preámbulos, pasaré al poema del día de hoy, el poema de despedida de Wisława Szymborska, Amor a primera vista. Ahora están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado. Me gustaría preguntarles si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria, o algún "lo siento", o el sonido de "se ha equivocado" en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero qué hacer si no eran comprensibles. ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años, o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los motarrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño, desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Les agradezco que nos hayan acompañado. Sigan con el programa Nuestra Lengua, si los sábados lo quieren, la semana que viene.